En el jardín de la fe, crueldad frente a misericordia. La prueba más grande del hombre dueño de un cargo público es con respecto a su instinto de crueldad. En cada hombre existe este instinto que se complace en satisfacer, pero mientras no posee un cargo autoritario, su instinto de crueldad está dormido. Pero en el momento que recibe un cargo y llega a una posición de fuerza, se imagina que le está permitido conducirse según su voluntad y puede complacerse en satisfacer su crueldad. Este es su examen de fe, seguir detrás de su crueldad o detrás de su atributo de misericordia, porque así como existen muchos funcionarios crueles, por el contrario existen también muchos funcionarios que se conducen con una gran compasión e inmediatamente logran una recompensa muy grande por sus acciones. Los sabios enseñaron que en el porvenir el Creador demandará de los jinetes por la injuria a sus caballos, entonces con mayor razón la ofensa a los seres humanos. Por lo tanto, el funcionario debe rezar más que cualquier otra persona para lograr destruir el instinto de crueldad que posee y conducirse con misericordia. Honores. Otra prueba difícil es la prueba de honores. Generalmente complace al hombre dueño de un cargo que la gente lo necesita, lo lisonjee, etc. Pero él debe destruir una imagen y no buscar honores y adulación, pues ese es un placer ilusorio. Y como enseñaron los sabios, ¿cuál es el honorable? El que respeta a los demás, cuyo significado es que el verdadero honor del hombre es únicamente cuando respeta a todos, y no cuando lo honran a él. Con mayor razón, si aprovechara su posición para recibir beneficios o sobornos, para satisfacer sus apetitos o toda otra cosa contra la moral, un hombre que siente autoimportancia y arrogancia ciertamente caerá en desgracia, porque la soberbia precede a la ruina. Al comienzo él goza de los honores y empieza a pensar que es importante, y esta es la causa por la que después recibe golpes en su casa, donde lo desprecian por todo el orgullo que colectó durante el día, en su lugar de trabajo, por medio de la presión de sus jefes o por sus subordinados que se rebelan contra él, y así más desprecios parecidos, y todo debido a su arrogancia. Humillaciones. Otra prueba es cuando el hombre sufre injurias, insultos o humillaciones en el marco de su trabajo. También en estos casos el hombre se enfrenta con un examen de fe, incluso si según las leyes de este mundo pareciera que lo desdeñan injustamente. Según las leyes del Creador, todo es justo y con justicia. Ciertamente no hay ningún equívoco en el cielo, y el hombre se merece sufrir esas humillaciones. La simple explicación es que el Creador tiene una cuenta con él que debe pagar, y él solo usa al ofensor para castigarlo. Se cuenta sobre un gran justo que preguntó una vez a sus discípulos: ¿de qué manera quieren ustedes expiar sus pecados? ¿Quieren sufrir pobreza? No, le contestaron. ¿Enfermedades? No. ¿Conflicto con vecinos? No. ¿Exilio? No. Les dijo: entonces reciban todos los desdenes que les llegan con amor, y esa será vuestra expiación de pecados. Por lo tanto, hay que recibir todo con amor y arrepentirse. El hombre no debe pensar que le está permitido devolver insultos o usar su autoridad para vengarse del que lo desdeña o lo maldice, porque si aflige al hombre que lo enfrenta,
él deberá presentar una rendición de cuentas adicional al Creador. Y desde el cielo le dirán: ¿no es suficiente que ignoraste los sufrimientos que te fueron mandados, ni te estimularon para arrepentirte, sino que agregas otro pecado sobre tu delito? Y cometes la transgresión de entre una persona y otra. Deberías entender que esas humillaciones provienen del Creador y tu problema es con Él, no con el hombre que te desdeña, y no tienes ningún permiso para afligirlo. Esto aprendemos del rey David cuando escapó de Jerusalén como consecuencia de la rebelión de su hijo Absalón. Lo enfrentó Simí, hijo de Gerá. Lo insultó e injurió con enérgicas maldiciones, humillándolo frente a todo el pueblo, tal como está escrito, Samuel 2, 16, 5, 7. Y aquí sale de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, y su nombre es Simí, hijo de Gerá, y sale maldiciendo. Él arrojaba piedras a David y a todos sus servidores, a pesar de que todo el pueblo y todos los guerreros estaban a la derecha y a la izquierda del rey. Y al maldecirlo, así decía Simí: Sal, sal de aquí, hombre sanguinario y vil. Cuando quiso Abisai, el general del ejército del rey David, castigar al desvergonzado Simí y matarlo, como está escrito en el versículo 9, Abisai, hijo de Zeruiah, dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a mi señor el rey? Déjame pasar y le cortaré la cabeza. El rey David no lo permitió, a pesar que tenía la posibilidad y el permiso para castigarlo, ya que todos sus valientes guerreros estaban con él. ¿Y quién les objetaría que se vengaran del hombre que despreció al rey? Pero el rey David no vio ni escuchó frente a él a un hombre maldiciéndolo. Él solo sabía que eso provino del Creador, y solo de él, y por eso les dijo: ¿qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Zeruiah? Si él maldice, es porque el Eterno le ha dicho: maldice a David. ¿Y quién podrá entonces preguntarle por lo que lo hiciste? Déjenlo que maldiga, porque así el Eterno se lo ha dicho. Y así abandonó el rey David la ciudad real con humillaciones e insultos, sin responder ni una palabra, como está escrito en el versículo 13. Y como David y sus hombres siguieron por el camino, Simí iba por la ladera de la montaña enfrente de él, andando y maldiciendo, arrojando piedras y esparciendo polvo contra él. En el momento que el rey David dijo estas palabras, el Eterno le ha dicho: maldice a David. Fue gratificado con uno de los más elevados niveles espirituales que existen. Por lo tanto, el hombre al que le llegan tribulaciones en el marco de su trabajo las debe aceptar con amor como expiación de sus pecados, y no vengarse del hombre que lo humilla, sino, por el contrario, debe sobreponerse y comportarse con misericordia, porque el hecho de que ese hombre peca contra él no le permite a él también pecar. Un funcionario poseedor de fe. Existe una gran diferencia entre la manera que el poseedor de fe y el que la carece cumple con sus cargos. El dueño de la fe sabe que hay sobre él un ojo que ve y un oído que oye, y que debe pensar en la voluntad del Creador en cada movimiento que hace, porque si no se comporta correctamente, tendrá que pagar su culpa. Contrariamente, el que no posee la fe
piensa que debido al poder que tiene en sus manos, puede hacer lo que quiere, como encarnizarse con la gente o aprovecharse de su condición para su propio bien y su gozo personal. Traeremos algunos ejemplos de las pruebas que los funcionarios deben pasar, y cada uno podrá entender de ellas sobre su propio tipo de cargo, cuál es su propia prueba y cómo podrá superarla con éxito. El empleado público. Un empleado que tiene que servir al público tiene un importante y muy alto cargo y está pasando una prueba de fe. Debe creer que desde el cielo fue ubicado en ese cargo porque tiene una corrección que hacer con las personas a las que hizo daño o a las que indujo a cometer alguna falta. ¿Y cuál es su corrección? Beneficiarlas en la presente encarnación. Por eso mismo fue ubicado en tal posición, para tener la oportunidad de reencontrarse con todas esas almas. Este hombre necesita saber que con muchas de las personas que están esperando turno cada día para que les atienda, está relacionado o tiene una deuda con ellos desde una pasada encarnación. Si les trata con benevolencia, completará su corrección espiritual con ellos. Por lo tanto, debe utilizar su cargo para ayudar a quien se dirige a él y conducirse con respeto y paciencia con todos, y no es necesario decir que no despreciará ni será cruel con ningún hombre, incluso si algunas veces los que se dirigen a él lo desprecian o lo dañan. Debe creer que todo eso proviene del cielo. Esta es su prueba de fe, tener paciencia y arrepentirse por las transgresiones por las cuales se merece las tribulaciones. Calculen la cantidad de personas que el funcionario público atiende cada día. Si en verdad aprovechara su cargo para ayudarlos y beneficiarlos, lograría cumplir su corrección del alma. Haría muchos actos bondadosos y recibiría abundancia de bendiciones, pues aquel que es amado abajo es sabido que es amado arriba. Pero si no cumpliera su cargo con fe y no se esforzara bastante según su poder para ayudar a los que se dirigen a él, o aún peor, si se comportara cruelmente con ellos, ignorándolos, despreciándolos u ofendiéndoles, no solo que no rectificará lo que vino a corregir en este mundo, sino que arruinaría todo aún más. Se le agregarían nuevas correcciones y grandes problemas, ya que se encontraría en un embrollo del que no podría liberarse debido a la cantidad de personas que están enfadadas con él. El policía. El cargo de los policías es muy importante, mantener el orden y prevenir daños a las personas. Como enseñaron los sabios, se debe rezar por el bienestar del reino, porque si no fuera por el temor a la autoridad, el hombre se tragaría vivo a su semejante. Es decir, que sin las leyes y su imposición, el mundo volvería al caos. Pero así como es grande la importancia y la responsabilidad de este cargo, así es también grande la prueba. La prueba principal del policía es no llegar a actos de crueldad y prepotencia. Él necesita saber que desde el cielo recibió este cargo para que pueda corregir su crueldad y su apetito de dominio. Él debe ser inteligente para usar el dominio que tiene en sus manos según la voluntad del Creador, solo para imponer el orden y educar a las personas sin ser cruel con ellas o ultrajarlas. Por ejemplo, un policía que detuvo a un hombre que transgredió una ley de tráfico, en lugar de dirigirse a él con grosería y atacarlo, causando con esto un comportamiento parecido de la otra parte, le debe hablar suavemente y con cortesía, pues la lengua suave puede hasta romper un hueso. Proverbios 25:15.
Se dirigirá al chofer con amabilidad y afabilidad y le dirá: «Buen día, ¿cómo estás? Mira, yo no tengo nada personal contra ti, solo que transgrediste la ley, pasaste la velocidad permitida y mi deber es protegerte a ti y a los otros conductores. Debes saber que no solo arriesgas tu vida y la de los que están en tu coche, sino que también arriesgas la vida de los otros conductores y de los peatones. Debes ser justo contigo mismo, confesar la verdad y aceptar la ley con amor. También, si de acuerdo a la ley el policía tiene la posibilidad de multarlo rigurosamente e incluso revocarle el permiso de conducir, tratará de comportarse con misericordia y ser lo más considerado posible, más aún, no dar la multa más alta que determina la ley. Los policías que reciben un porcentaje por las multas que dan deben saber que está prohibido que eso influya en su juicio. Es importante que sepan que toda su manutención ya está determinada desde el comienzo del año, así que no perderán nada por no dar multas excesivas o por perdonar cuando se debe, pues el Creador tiene muchos caminos para darles lo que les ordenó recibir y no necesita ayuda. El juez. El juez tiene un muy importante rol por la misma razón anterior. Sin el sistema de leyes no podría haber una vida normal sobre la tierra, así que debido a la gran responsabilidad y la fuerte influencia que tiene, se entiende que está bajo un peligro muy grande. Los jueces deben saber que el Creador es el supremo juez del universo. Ellos deben rezar y suplicar mucho para que Él les ayude a no fracasar y errar, pues la vida de la gente depende de sus juicios. Con mayor razón deben tener cuidado de no conducirse con precipitación o crueldad. Solamente usarán el poder que tienen en sus manos para educar y ayudar al hombre que está frente a ellos a mejorar sus actos. Por lo tanto, también cuando el juez debe dar un castigo, tiene que tener un mensaje educativo, de manera que ayude al hombre a mejorar sus acciones. El inspector de tránsito. Cada hombre debe de hacer todo lo posible para que otros no se irriten con él. Los inspectores de tránsito, aunque su cargo es muy importante para el orden de las calles de la ciudad, evitar embotellamientos y molestias en el tráfico y otros actos semejantes, deben tratar de cumplir su cargo con el máximo de consideración y decencia, porque incluso cumpliendo su cargo según la fría ley, pueden ser dañados por el enfado de la gente, y con mayor razón si ponen multas sin causa. Por ejemplo, un hombre estaciona por un instante en un lugar que no molesta a nadie y ellos no lo consideran, o aquellos que se acechan al hombre que sale de su automóvil y le colocan inmediatamente la multa en la ventanilla, en lugar de hacerles una advertencia, etc. En conclusión, el hombre que vive según la fe sabe que hay juicio y hay un juez, que sobre todos sus actos tendrá que dar cuentas y va a ser castigado por cada transgresión que inflige. Por otro lado, sabe que la medida del beneficio del Creador es muy grande y por cada buena acción que haga se merecerá una gran recompensa y logrará cumplir su misión en este mundo. Por lo tanto, debe pensar sus palabras antes de pronunciarlas y no ir detrás de los que se conducen con grosería, crueldad, desprecio o bufonería, sino dirigir su corazón al cielo y hacer sus actos con fe y bondad. Este hombre será feliz en este mundo y heredará el bien en el mundo venidero. El liberador de prisioneros. Un hombre detenido en la cárcel está ante una prueba de fe. Tiene que saber que está en prisión solo y únicamente por un decreto del Creador para expiar sus pecados. Por lo tanto, no debe culpar
por su situación ni al juez, ni al acusador, ni al que lo denunció, etc. Hay prisioneros que supuestamente son absueltos incluso según las leyes del país. Generalmente esta gente está llena de rencor y amargura por la injusticia que sufrieron, pero en verdad, si hubieran sido honestos consigo mismos y reconocieran la verdad, entenderían muy dentro de su corazón debido a qué pecados el Creador los está castigando de esta manera. Ellos confesarían claramente que no hay acá ningún error y no han sido detenidos gratuitamente. En el tribunal celestial conocen todos sus actos y les dictaminaron estar en prisión con justicia, y por lo tanto deben aceptar su veredicto y castigo con amor y arrepentirse. Aun si el hombre recibe una sentencia del tribunal humano que tiene que cumplir, debe saber que el arrepentimiento, la plegaria y la caridad anulan lo malo del decreto. Por lo tanto, él debe fijarse un tiempo cada día para hablar con el Creador, arrepentirse y rezar para que lo saque de la cárcel. Este hombre debe de confesar sus pecados, arrepentirse y pedir disculpas por ellos, aceptar corregir sus actos y nunca repetirlos. Él debe rezar mucho al Creador para que lo compadezca y que se conduzca misericordiosamente con él, que le tenga paciencia hasta que se merezca retornar a él completamente. Debe pedirle al Creador que lo ayude a superar su mala inclinación y que le dé fuerza, la inteligencia y el consejo para conducirse de ahora en adelante según su voluntad. También debe suplicarle al Creador que lo aleje de todos los malos amigos y mala gente que no se conducen por el recto camino y lo instigan. De esta manera aumentará sus plegarias con sus propias palabras y en su idioma. Nota: este tema de aumento de plegarias y súplicas es relevante en la mayoría de los ejemplos mencionados en este capítulo, porque en toda aflicción el hombre debe rezar mucho y arrepentirse para despertar hacia él la compasión divina. Bailar y regocijarse en la cárcel. Un hombre que está pasando este tipo de prueba, aunque indudablemente es muy difícil, debe saber que si se esforzara a aceptar todo con amor, verá cómo todo se le transforma para bien. Y esto se aprende en la bíblica historia de José, el justo, el hijo de Jacob, que fue encarcelado injustamente y a pesar de todo aceptó el veredicto con amor y con gran alegría hasta que llegó a ser un hombre próspero. Génesis 39:2. Los sabios explicaron que todo el tiempo que estuvo en la cárcel tenía la costumbre de bailar y cantar a pesar de su situación. Así, gracias a su fe, creyendo que todo es para bien y alegrándose, logró agradar al director del presidio, hasta tal punto que lo nombró encargado de todos los prisioneros de la cárcel, tal como está escrito en Génesis 23. No se ocupaba el carcelero de la cárcel en cosa alguna que hacía José, porque el Eterno estaba con él, y lo que hacía el Eterno lo prosperaba. ¿Qué significa que José tenía mano libre en la cárcel? Y cuando llegó a su fin el tiempo que le fue decretado en el cielo de estar en prisión, inmediatamente fue elevado al grado de grandeza que merecía, como está escrito en Génesis 41:14, y le hicieron salir rápidamente del calabozo, y se afeitó, cambió sus vestimentas y se presentó ante el faraón. E inmediatamente el faraón lo nombró gobernador de todo el reino de Egipto, que era el imperio más grande en esos tiempos. Ven y comprueba la fuerza de la fe. He aquí que José de cualquier manera tenía que estar preso en la cárcel el tiempo que le fue decretado. Si no hubiera recibido este encarcelamiento con fe,
y hubiera empezado a protestar y quejarse de que no era culpable, llegando a la depresión, el Creador lo hubiera abandonado y José no hubiera agradado al director de la cárcel. Y quién sabe si no le hubieran prolongado el encarcelamiento o hasta hubieran abusado de él o asesinado en la cárcel. En resumen, José podría haber tenido grandes aflicciones y sufrimientos en la prisión y por supuesto no hubiera logrado el grado de grandeza que mereció. Es sabido de muchos justos que fueron obligados a pasar un tiempo en la cárcel por varias razones. Ellos aprovecharon el tiempo y las condiciones para el servicio al Creador sin pausa e incluso lograron escribir allí libros importantes. Estos hechos pueden fortalecer al hombre en todo tipo de situaciones en las cuales se encuentra en un exilio u otro. Debe saber que todo es el decreto del Creador y todo el resto son solo causas dispuestas por Él. Debe aceptarlo todo con amor, saber ciertamente que de todo saldrá solo el bien. Y como está escrito en Jueces 14:14, de lo duro salió dulzura. Y como explica el sagrado libro del Zohar, que si los hijos de Israel hubieran aceptado con amor el decreto que les fue dispuesto por el pecado de los espías, detenerse en el desierto 40 años más, y si hubieran ido por el desierto con alegría y con fe, no protestando y quejándose todo el tiempo como realmente sucedió, entonces hubieran recibido al final de los 40 años el mérito de entrar con Moshe a la tierra prometida, y así hubiera llegado la redención completa del mundo. No hay que olvidarse que los ejemplos traídos son de justos íntegros, como José, que fue inocente, que también frente al Creador fue un gran justo, y no obstante aceptó todo con amor. Con mayor razón el hombre que no es tan recto y también no completamente inocente debe aceptar de ese modo todo lo que le es decretado. El Eterno reprende a quien ama. Proverbios 3:12. El hombre encarcelado debe saber que el Creador lo ama, que escucha sus plegarias en cada lugar y en cada momento, y que siempre desea su arrepentimiento. Si se arrepentirá cada día, aprenderá la fe y hará caridad. Por cierto, el Creador lo hará agraciado con los carceleros y lo salvará, como pasó con José, el justo. El hombre debe creer que el Creador es el único liberador de los prisioneros y que tiene muchos caminos para sacarlo de su encierro. Es importante aclarar que hay una gran acusación en el cielo sobre el prisionero que no aprovecha su tiempo en la cárcel para el estudio espiritual, la plegaria y el arrepentimiento, porque el hombre prisionero tiene todas las condiciones para hacerlo, tiene mucho tiempo libre, no tiene que ocuparse de su manutención y el sustento, y todo esto está bien dirigido y programado desde lo alto, dándole las condiciones óptimas para que pueda arrepentirse y retornar al Creador. Según el sentido común y con mayor razón, según la fe, debe el preso ser disciplinado, aceptar la autoridad de los carceleros y ser bueno con todos los otros prisioneros. El hombre dueño de fe que va por el sendero del arrepentimiento ciertamente cuida todos los preceptos relacionados con el tema de entre una persona y otra, lo que hace que sea amado tanto por sus compañeros como por los carceleros, porque se comporta con cortesía y los respeta a todos. Todo el buen comportamiento y la buena conducta finalmente se juntan para que el hombre sea declarado inocente en el tribunal celestial y ser liberado rápidamente de la cárcel. No solo eso, sino también pasa el tiempo que está detenido en la prisión fácil y agradablemente, hasta el punto que ni siente que está en la cárcel, como fue atestiguado
por no pocas personas que estuvieron presas por distintas razones y que justamente allí tuvieron el mérito de esforzarse en el cumplimiento de la ley divina y los preceptos, lo que les alivió el tiempo pasado en la cárcel y principalmente les ayudó a cambiar para bien, que es un beneficio que los acompañará durante toda la vida. No existe un hombre verdaderamente libre salvo el que conoce y se dirige por el sendero de la fe. Muchas veces hombres que no están encarcelados son verdaderamente prisioneros en la cárcel de los apetitos o en una obsesiva persecución de sustento, en la prisión de las angustias, de la turbación, etc. Por el contrario, existe el que está preso en la cárcel, pero es un verdadero hombre libre, debido a que logró conocer al Creador y encuentra cómodo sentarse y ocuparse en servir a Él, como quiere y en cada lugar que sea. Tal hombre no ve ninguna diferencia en estar sentado en su casa, en la casa de estudios o en la cárcel. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.